Llevas un tiempo aprendiendo español y cuando ves mis vídeos me entiendes, pero cuando tienes que hablar con un nativo o con otro estudiante de español, te bloqueas, te entra un miedo tremendo y no te salen las palabras. Pues voy a decirte una cosa que a lo mejor no te gusta escuchar. ¡No eres especial! Es verdad que existe un número muy pequeño, muy reducido, de personas que consiguen hablar sin miedo, con total seguridad, incluso teniendo muy poquito nivel de español y que se atreven a usar gestos y a mantener conversaciones sabiendo muy poco, pero no es lo más habitual. Tu miedo es natural y es lo más normal del mundo. Lo más normal es sentir inseguridad antes de empezar, antes de entablar una conversación, y directamente no arriesgarse, no empezar esa conversación y no hacerlo nunca. Y entonces de esa forma nos bloqueamos y todo el tiempo que hemos dedicado a estudiar en casa, a ver vídeos, a leer, pues al final no sirve para nada, ¿no? Porque no nos atrevemos a usarlo. Ay, ¿qué querrá preguntarme esa persona? Uy, yo no voy a tener vocabulario suficiente para contestar. ¿Y esta palabra cómo se pronuncia? Ay, es que no me van a entender, no me van a entender. Si hablo así, si hablo con mi acento y con mi nivel, no van a entenderme. Me tenéis harta, harta estoy. Siempre las mismas excusas, siempre las mismas explicaciones. Esto no puede ser. Que no, a ver, es broma, yo no me enfado. Estoy muy acostumbrada a que me digáis esto. Yo he pasado lo mismo cuando he tenido que hablar en otros idiomas y es verdad que en estos casos el primer paso es entenderlo, saber que tenemos este problema, saber que es algo natural y a partir de ahí hay algunas cositas, algunas técnicas que podemos seguir para mejorar y para perder un poco ese miedo. Siempre vamos a tener miedo, pero podemos reducirlo. Vamos a ver algunos consejos para mejorarlo. Hoy os he traído a un sitio diferente, ¿eh? Os he traído al otro paseo marítimo de Cádiz, ¿veis? Aquí está el puente de la Constitución. Mirad qué bonita la bahía, ¿eh? ¿Os gusta? Aunque no hay soluciones mágicas y siempre vas a tener un poquito de miedo, sí hay algunas pequeñas cosas que puedes hacer para mejorar. El primer consejo es muy evidente, pero es muy eficaz. Y el consejo es: estudia, estudia español, estudia, dedica tiempo a estudiar español. ¿Por qué? Porque la inseguridad se vence con el conocimiento, con el conocimiento. Cuanto más sepas, más seguro, más segura te sentirás. Como decimos en español, la práctica hace al maestro. Así que adelante, dedícale tiempo y estudia, 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 estudia. Además, tienes que aprender de tus errores y ser consciente de ellos. Tienes que entender que los errores forman parte de tu camino de aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estés hablando con tu amigo español o con el camarero del bar al que vayas cuando estés de vacaciones, esa persona no va a estar pensando: ay, qué mal ha conjugado el imperfecto de subjuntivo. Bueno, esta persona no tiene vergüenza. ¿Cómo puede conjugar así el condicional? Uf, madre mía, qué horror. No. Esa persona, tu amigo, el camarero, la persona que esté trabajando para venderte el billete del autobús, va a estar pensando: esta persona se está esforzando, pues me voy a esforzar yo también por entenderla. Va a mirar tus gestos, entonces ayúdate de gestos, ¿vale? Si es una persona maja, va a intentar ayudarte, ¿vale? Que de verdad que en España hay muchas personas majas que pueden querer ayudarte. Así que no te preocupes tanto por decir mal esa palabra, pronunciar mal esa R, de verdad que no es tan importante. Otra cosa que te puede ayudar es encontrar a alguien que te corrija, ¿vale? Encontrar a alguien que te ayude a aprender de manera más efectiva de esos errores. Que puedo ser yo, si te apuntas a mi club de español,
hombre, por favor, ayuda a este proyecto independiente que soy yo. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Entonces, esa persona que te corrija puedo ser yo, puede ser un amigo nativo que quiera ayudarte, ¿vale? Encuentra a alguien con quien tengas un poco de confianza y que se atreva, ¿vale? Que no tenga miedo de corregirte y explicarte qué estás haciendo mal. Además, te recomiendo, te aconsejo que aprendas o que repases frases de supervivencia. A ver, ¿qué son las frases de supervivencia? Pues son esas frases o esas palabras o esos gestos, a veces pueden ser gestos, que te pueden ayudar a ganar tiempo en una conversación mientras piensas o a asegurarte de que has entendido lo que te está diciendo la otra persona. Cosas tan simples como ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? ¡Ay! ¿Cómo se dice en español? Puedes preguntar, nadie se va a ofender, nadie se va a ofender, ¿vale? O puedes darle la vuelta a una frase o a una palabra si no tienes la palabra exacta, por ejemplo, si no sabes decir, yo qué sé, no sabes decir el móvil, ¿no? Pues puedes decir, sí, esa cosa que sirve para llamar, para escribir mensajes, ¿vale? Aprende a sobrevivir. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Ah, ¿te refieres a...? ¿Vale? Puedes preguntar, puedes preguntar. Los nativos también preguntan, ¿vale? No te preocupes. En mis clases de español a veces me he encontrado con estudiantes que entienden muchísimo español, saben leer fenomenal, pero nunca han hablado. O sea, personas que llevan mucho tiempo estudiando, pero que como siempre han estudiado por su cuenta, igual que a lo mejor estás estudiando tú, pues nunca han tenido la oportunidad de hablar en voz alta. Entonces, ¿cómo podemos practicar eso? ¿Cómo podemos practicar eso en nuestra propia habitación, en casa, solos, antes de enfrentarnos a la conversación real? Bueno, yo leería en voz alta. Yo en tu lugar leería muchísimo español en voz alta. Además, ahora tenemos muchísimos recursos tecnológicos para grabarnos, ¿vale? Puedes grabarte en vídeo, en audio, repetir, puedes leer en voz alta delante del espejo y puedes cantar, puedes practicar el karaoke en español. Lo importante es que te acostumbres a escuchar cómo suena tu voz en español, porque de verdad que si la primera vez que lo haces, la primera vez que hablas es delante de otra persona, pues claro, ese miedo se va a multiplicar por 1000, ¿vale? Entonces practica en casa leyendo en voz alta o cantando. Yo aprendí muchísimo italiano cantando porque me gusta mucho la música. Ah, hay una web muy buena, la voy a dejar en la descripción, una web muy buena para practicar con canciones, tipo karaoke, ahora no me acuerdo cómo se llama, la voy a dejar en la descripción. Está claro que antes de hablar tienes que entender, ¿vale? Entonces yo estoy dando por hecho que tú ya sabes que tienes que escuchar mucho español, que tienes que ver series en español, ver vídeos, escuchar podcasts, ¿vale? Y todo eso de lo que ya hemos hablado muchas veces en el canal. Eso lo doy por hecho. Y el último consejo, búscate a alguien para practicar, ¿vale? Si no tienes la suerte de tener pues una novia española o un novio colombiano, busca otro estudiante de español, a ser posible del mismo nivel, para practicar. Si quieres, puedes hacerlo con los estudiantes de mi club para practicar español, que ya sabes que tienes toda la información aquí abajo en los comentarios. En los comentarios no, en la descripción. Y ahora venga, entre todos vamos a intentar ayudarnos. ¿Qué consejo le darías a los demás estudiantes de español que están viendo este vídeo para perder el miedo a hablar? Escribe tu consejo en los comentarios, que seguro que puedes ayudar a alguien. Yo, como siempre, espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo.
Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, por favor, por favor, por favor, suscríbete al canal, dale a like para que YouTube entienda que este vídeo está muy bien y se lo enseñe a más gente. Y bueno, eso, compártelo con tus amigos estudiantes de español. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito!